Muy buenos días, les deseo a todos los que me están escuchando, hermanos de la iglesia, amigos y todos los conocidos, familiares, los que llevan varios tiempos también apartados del Señor. Un saludo muy especial y una bendición muy grande de parte de nuestro Señor Jesucristo a sus vidas. Quiero compartirles un mensaje acerca del ecumenismo y quiero titular este tema brevemente: Ecumenismo, otro virus invisible. Empecemos por entender qué es el ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que promueve la unidad entre las iglesias cristianas. Es como una coidonía entre todas las iglesias, entre todos los creyentes. Pero ¿qué resulta? Es que las iglesias tienen diferente confesión de fe. Unos creen en el bautismo de una manera, otros creen en el bautismo de otra manera. Unos creen que somos salvos por Jesucristo, otros creen solamente en el Padre, otros son dualistas, solamente en el Padre y en el Espíritu. Entonces hay una diversidad, me atrevo a decirle enfermiza, distorsionada, que confunde a las almas. Todas las entidades, todas las religiones, todos los centros de estudio bíblico, todos alegan que tienen la verdad. Pero me incluyo yo en esto, mis hermanos. Ninguna iglesia que no esté guiada por el Padre, por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo tiene la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver el ecumenismo? El ecumenismo es una revoltura de todas las creencias, es una coidonía, una unidad. Eso es una especie de salpicón y resulta que eso, bajo la luz de la palabra, no es del agrado de Dios. Porque Dios tiene escogido un solo pueblo. Pero entonces muchos preguntarán, ¿pero cuál es ese pueblo? Yo nací en el catolicismo, ese es el pueblo fuera de la cual no hay salvación, fuera de esta institución. Otros cristianos dirán, no, solamente los pentecostales, solamente los unitarios, solamente los testigos, solamente los cristianos trinitarios evangélicos tenemos la verdad. Déjenme decirles que la verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y todo el que no crea en Él y se apoye en otro espíritu que no sea en el de Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo, no está en la verdad. ¿Pero por qué digo eso? Porque la única verdad es Jesucristo y quiero presentarlas. Entonces el ecumenismo es una especie de enfermedad, de virus que se está propagando. Y bajo la luz de la palabra solamente tenemos que creer en lo que dice la palabra. No en la interpretación del espíritu del hombre en la palabra, no en esa interpretación, es en la interpretación del espíritu de Jesucristo que ya dijo cómo es la palabra. Entonces, todas las iglesias tienen una confesión de fe y resulta que el pueblo de Dios también tiene una confesión de fe y hay muchos que no la conocen, pero hoy la vamos a aprender. Todas las iglesias tienen confesiones de fe. Pero yo quiero que empecemos cuál es la verdadera confesión de fe del verdadero pueblo de Dios. Y se los voy a decir bajo la luz de la palabra, no bajo el fundamento de ningún hombre, no bajo la creencia de ningún hombre, ni la interpretación de un hombre. Porque Cristo ya interpretó la palabra tal cual como es. Y tú, hermano, que vas en la fe de Jesucristo, o tú, amigo católico, o tú, amigo que estás escuchando de Dios, quiero decirte que solamente hay un pueblo y es salvo, y no tiene como nombre religión. Porque si nos vamos para esto, he visto gente en el católica, en el catolicismo, que hace mejores obras que muchos cristianos evangélicos. He visto católicos que no beben, no fuman, se manejan bien, hacen obras de caridad, son amables, tienen muchas cosas buenas. Y como he visto católicos que no, he visto evangélicos que hacen lo mismo, tienen muchas obras, son amables, son benignos, son dadivosos, como he visto muchos evangélicos que no son así. Entonces, conclusión, no es la religión, es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios solamente es escogido por Dios, no por el hombre. Yo no te voy a decir que tú eres pueblo de Dios porque estás siguiendo mi creencia, no. Te voy a decir que eres pueblo de Dios porque estás siguiendo la creencia de Cristo, lo que Él dijo. Entonces, ¿cuál es la declaración de fe de la verdadera iglesia de Cristo? No entremos en mucha teología, no entremos en mucha carreta. Está en Efesios 4:5 y dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Aquí está el verdadero pueblo de Dios. Efesios 4:5 es nuestra declaración que seguimos a un solo Señor. ¿Cuál Señor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fe? La fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, la fe que Cristo nos enseñó, no el hombre. Un bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, no ningún hombre. El verdadero bautismo es el que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Punto. Gústele a que le guste, chóquele a que le choque, porque el fundamento de la verdadera palabra es Cristo. Entonces, un Dios, ¿cuál Dios? Ahí mismo lo dice, un Dios y Padre. ¿El Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Con todo respeto, unitarios, Jesucristo no está solito, Jesucristo lo mandó el Padre. Y si Dios, Jesucristo, que dice la verdad, dice que hay un Padre, no tiene por qué haber ningún supermaestro, ningún superteólogo, ningún superpastor diciendo que Jesucristo se formó solito y que vino solito y que Él es todo. No, aquí lo dice muy claro. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, incluyendo a Cristo. Por eso Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Y por todos y en todos. Este es el verdadero pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? Es un virus, es una enfermedad que está metida en el alma de toda la población creada por Dios. Y el peligro de este ecumenismo es que se está infiltrando dentro de las iglesias del pueblo de Dios. Y esto tiene que parar. Es que tenemos que respetar la enseñanza de fulano de tal, la enseñanza de esta iglesia porque tiene 800 años, puede llevar 1000 años, puede llevar 10.000 años esa religión. Pero si esta religión no sale de Cristo, esta religión es falsa porque solamente hay una verdad y es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra doctrina? Doctrina significa enseñanza. Nuestra doctrina está, todos por favor, en Hechos 2:42. Miren, no hay ningún enredo. Y dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿cuál es nuestra doctrina? Aquí lo dice muy claro en Hechos 2:42. La doctrina de los apóstoles. Apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles están repitiendo toda la doctrina de Cristo. ¿Quién anduvo con Cristo en ese tiempo, en esa enseñanza histórica de esta Semana Santa? ¿Quiénes fueron los que estuvieron al pie de Cristo? Los apóstoles. ¿Quiénes escuchaban las enseñanzas de Cristo? Los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Lo que veían hacer de Cristo. Y Cristo hacía lo que veía hacer del Padre. Conclusión, nuestra doctrina está basada en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Porque eran los que estaban andando con Jesucristo. Y los apóstoles decían lo que decía Cristo, ni le ponían ni le quitaban. Amén. Entonces, esta es nuestra doctrina. ¿Por qué dice? Y perseveraban. Porque la doctrina no se puede cambiar. Por eso hay que perseverar. Hermano, hermana, que está ayunando, que está orando, que está vigilando. Ojo con eso. Ojo, no se me vaya a los extremos. Que es que el Espíritu Santo me dio una nueva palabra, una nueva revelación. No, la palabra ya está revelada. La palabra ya la trajo Cristo completica. No hay necesidad que le pongan y le quiten, porque Apocalipsis lo dice muy claro. Hay de aquel que le ponga o le quite a las profecías de este libro, porque así mismo se acarreará maldiciones. Conclusión, mi hermano. Tenemos una sola doctrina. ¿Cuál es? La de los apóstoles. ¿Cuál es? La de Cristo. Porque los apóstoles vinieron a enseñar todo lo que les enseñó Jesucristo. Así que si te están enseñando algo que no lo enseñó Cristo y que no lo enseñaron los apóstoles, es levadura, es falso, es ecumenismo, es mentiras. Por lo cual yo te invito a que vuelvas a la verdad, que tiene un solo nombre y es Jesucristo. Otra pregunta que hay que hacer: ¿quién es el centro del cristianismo? El centro del cristianismo, la misma palabra lo dice, cristianismo. Si el centro del cristianismo no es Cristo, es falso. Si el centro del cristianismo en tu vida es la religión, es la religiosidad, es buscar a Dios una sola semana al año,
Mi hermano, déjame decirte que Cristo no vino a enseñar a que buscáramos del Padre solamente una semana al año y después pequemos. Prostíbulos cerrados en la Semana Santa, licorerías cerradas en Semana Santa. Entonces el resto del tiempo, el resto de los meses, el resto del año, ¿a quién le pertenecen? Si no le pertenecen a Cristo, entonces ¿a quién le pertenecen? Solamente le pertenecen al mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Dice la Escritura, es el diablo. Así que o le servimos a Dios o le servimos al diablo, o seguimos a Dios o seguimos al diablo. Tenemos que hablar claro el Evangelio, tenemos que expresar claro el Evangelio. Hay muchos que no ven la hora que se acabe la Semana Santa para seguir vendiendo droga. Hay muchos que no están esperando que se acabe la Semana Santa para seguir bebiendo, para seguir fornicando, para seguir pecando. Eso se llama hipocresía, eso se llama ecumenismo, eso es una revoltura de Dios con el diablo. Hoy en día no se sabe quién es verdaderamente Dios, porque usted puede ver inclusive los jíbaros, los vendedores de droga. Cucho, Dios le bendiga, dame una tales, Dios lo bendiga, Cucho. Y es un lenguaje en medio del pecado, en medio del mundo, incluyendo el lenguaje del cristianismo. Eso es una revoltura. ¿Quién es el centro del cristianismo? Está muy claro, está en Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Las religiones están cometiendo un pecado gravísimo. Y es que están corriendo la piedra principal del ángulo. Esa piedra principal del ángulo se llama Jesucristo. Y nadie lo puede desplazar. Ningún santo, ningún escogido, ningún nuevo profeta, ningún nuevo pastor, nada de eso tiene por qué correr a Cristo. Hay muchos corredentores. Déjame decirte que en la cruz solamente murió un justo. En la cruz no mataron a la Virgen María. Yo la respeto mucho y yo no contradigo lo de las Escrituras. Será llamada bienaventurada por todas las generaciones. Bienaventurada significa doblemente feliz. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio de que su vientre fuera usado para que se formara el Mesías, el Salvador. Entonces, amados hermanos y amigos que me escuchan, la verdad tiene que ser clara, precisa y concisa. Y la verdad tiene un nombre y se llama Cristo. El ecumenismo es una revoltura de fe. El ecumenismo es una revoltura. Es que yo creo lo que dice el cura, es que yo creo lo que dice el pastor. No, ya basta. Es que tienes que creer en lo que dice Cristo y punto. En lo que dice Cristo y punto. ¿Quién es el centro del cristianismo? Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? Lean la Biblia, mis amados amigos y hermanos. Porque si usted no lee la Biblia, otro va a leer la Biblia por usted y la va a interpretar por usted. Y si la interpreta según conforme su propio espíritu y no el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, déjame decirte que te va a meter una mentira muy grande en tu alma. Por lo cual, el que se crea hijo de Dios y quiera seguir a Dios, quite todo eso y vuelva a la piedra principal del ángulo, que se llama Jesucristo. ¿Nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Son los maestros, son los curas, son los pastores, son todas las personas que están enseñando cómo llegar a Dios. Pero déjame decirte algo, es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. Es muy diferente. Muchos escuchan de Dios, pero Dios no quiere solamente que escuchen de Él. Dios quiere que lo conozcan a Él y para eso hay que acercarnos. Yo he escuchado de Papá Noel. Sé que es un viejo gordo, barrigón, que tiene una barba blanca, que da regalos, que viene del Polo Norte. He escuchado de Papá Noel. Ahora, yo no conozco a Papá Noel. ¿Usted sí lo ha conocido? No lo creo. Es más, es una fábula. Puede ser una mentira. Puede ser algo, un invento del hombre. Por lo cual, con Dios no es así. Deja de escuchar de Dios como si fuera una fábula por allá lejana. Él es real y Él está haciendo algo en el planeta, está haciendo algo en el mundo para que entiendan que Él existe y que Él, como leímos en Efesios 4:5, está sobre todos y por todos. Sobre todos, Él está por encima de gobiernos, de presidentes. Hay muchos gobernantes
que lo respetan y lo mencionan. Hay otros que hasta lo ignoran, pensando que su capacidad terrenal es suficiente. Pero déjenme decirle, manada de faraones, que esto para cuando Dios lo diga. Dios paró las plagas de Egipto, no cuando Faraón decidió que esto se acabara, sino cuando Él decidió que esto se acabara. Porque Él está sobre todos, Él está sobre la vida, la muerte, Él está sobre la sanidad y la enfermedad. De Él proviene todo. Entonces el centro del cristianismo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es simbólicamente el ecumenismo? El ecumenismo significa levadura. Mateo 8:15 dice, y Él, o sea Cristo, les mandó diciendo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura? Es un fermento que hace crecer, que es utilizado en las panaderías para hacer crecer el pan. Es un fermento. Son como una especie de hongos que son beneficiosos para hacer crecer esto. Pero ¿qué dice Cristo? Y Él les mandó diciendo, en Mateo 8:15, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Conclusión, ¿quiénes son los fariseos? Son maestros religiosos que enseñan religión, que hablan de Dios, pero que no te llevan a Dios porque ellos hablan de alguien con el cual no han tenido una relación personal. Conclusión, cuando dice guardaos de la levadura es guárdese de las falsas mentiras, de las falsas enseñanzas de los que dicen que hablan en mi nombre. Y dice, ¿y la levadura de Herodes? ¿Qué tiene que ver Herodes? Herodes tipifica y simboliza los anticristos. Tipifica y simboliza el diablo. Guárdense de toda mentira. Lo que está en la Biblia, créanlo. Lo que está en la palabra de Cristo, créanlo. Lo que no lo crean. No se confundan. Así se los diga cualquier predicador. Por eso les estoy dando el versículo continuamente después de la enseñanza. Para que no me crean a mí, crean a Cristo. Nota, la levadura es un fermento que se utiliza para hacer crecer el pan. Ahora, ¿quién es el pan? Bíblicamente, según Juan 6:35, el pan tipifica Cristo, tipifica la fe en Cristo. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Conclusión, ¿quién es el pan? El pan es Cristo. ¿Para qué? Para comer. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es la palabra. ¿Qué tienes que comer? Palabra de Dios. ¿Pero qué? Sin levadura. ¿Qué es levadura? Interpretaciones de falsos maestros sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Está claro. La levadura, el ecumenismo, la levadura es el ecumenismo que se está metiendo y está diciendo, yo hago parte de este pan, pero déjame decirte algo, Cristo no hace parte de la interpretación del hombre. Cristo se interpreta a sí mismo y Cristo vino a presentarnos al Padre tal como es, porque el hombre no es capaz de presentarte al Padre, porque el único que estuvo cercano al Padre desde la creación del mundo fue Cristo. No tu pastor, no tu cura, no tu papa, no tu predicador, es Cristo. Por lo cual Cristo es el único que nos puede presentar al Padre tal y como es. ¿Qué efectos causa la falsa levadura? La respuesta está en Mateo 24:24. La falsa levadura engaña y confunde. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Segunda de Timoteo 4:4. Y apartaron de la verdad el oído y se volvieron a las fábulas. Nota, mis amados hermanos, no se llenen de ecumenismo, no pongan su fe, escúchenme, no pongan su fe en agüitas bendecidas, no pongan su fe en pañuelitos ungidos, no pongan su fe en pelitos que aparecen dentro de la Biblia, porque ni la agüita, ni el pañuelito, ni la velita, nada puede reemplazar a Cristo. Cristo es irreemplazable, Él es irreemplazable, Él no lo puede reemplazar nadie.
ni nada. Así que no se llenen de ecumenismo, no se llenen de falsa doctrina, no se llenen de levadura. Coman pan, ¿qué es el pan? Cristo. Coman pan, ¿qué es el pan? Palabra. Hermano, entonces ¿quién me la interpreta? Y les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad y de justicia, el Espíritu Santo. Coja al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, dame esta palabra y haz que la digiera, haz que la entienda, haz que alimente mi alma para que mi cuerpo esté sano. Entonces, esto es ridículo todo lo que está pasando, pero esto no nos coge por sorpresa, sino que ofende. Para mí no me coge de sorpresa, ni para los que estudian la Escritura debe coger de sorpresa que salgan falsos engañadores. Y una técnica de los falsos engañadores se la voy a dar. Para que sepa cuándo lo están engañando, le voy a dar la técnica. Ellos mismos están dando la respuesta y no se han dado cuenta. Cuando alguien te va a decir algo que no es de Dios, te va a decir, pero eso depende de tu fe. Si tú pones fe en ese pelito, si tú pones fe en ese pañuelito, conforme a esa fe. Pero déjame decirte que no depende de tu fe, depende de la fe tuya puesta en Cristo. Que Dios tiene el poder para sanar y hacer milagros. Ah, pero es que yo he visto que los milagros suceden, sí, pero no vienen de parte de Dios. Porque dice la Escritura, aquellos, dice en Daniel, aquellos que no quisieron creer en la verdad, Dios permitió un poder engañoso a falsos engañadores, falsos ministros, falsos profetas, para que engañaren a todo aquel que no crea la verdad. Y la verdad es Cristo. Así que si tú que te crees cristiano y estás creyendo en pelitos, en pañuelitos, en aceiticos, déjame decirte, ubícate y párate en la roca que se llama Jesucristo. Fuera de este no hay salvación, porque solamente hay un camino, una verdad y una vida, y tiene nombre propio, es Jesucristo. La rosca espiritual no existe. No es que yo voy a llegar al cielo por las oraciones de otros, voy a llegar al cielo porque tengo rosca con pastores, porque soy familiar de curas, porque tengo un lazo sanguíneo con el Papa, no. Cuando tú llegues al cielo, Dios te va a decir, ¿dónde te paraste? Ay, en lo que me enseñó mi papá y mi mamá. No, es en lo que te enseñó Cristo. Y Cristo está ahí, cogiendo polvo en el Salmo 91. Sacúdelo y léelo de Génesis, Apocalipsis, si quieres ver verdadera bendición en tu casa. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quiénes fueron ellos? Los apóstoles, los de la verdadera doctrina. Salvo, ¿quiénes? Los que crean en Cristo. ¿Salvo de qué? Salvos del engaño, la ceguera espiritual, de la religiosidad, de la hipocresía, de los falsos maestros. ¿Salvos de qué? De las enfermedades, del coronavirus, del SIDA. Salvos de todo esto que está sucediendo. Y del verdadero peligro que casi nadie está mencionando. El verdadero peligro en el cual Cristo murió en la cruz para salvarnos es del fuego del infierno, que es real. El infierno es real y hay que seguirlo predicando. Así como hay cielo, hay infierno. Por lo cual, Cristo murió en la cruz no para adornar una linda Semana Santa. Cristo murió en la cruz para pagar por tus pecados, por mis pecados, si creo en la obra de Él, en su justicia en la cruz y para ser salvo. El Señor me los bendiga, que este mensaje sea de edificación, sea de restauración y sea de sanidad para tu vida.